Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Comenzamos hoy con nuestro video número 10 de este bello tutorial. Y vamos a seguir tejiendo para completar este dibujito que tenemos aquí. Si tú acabas de llegar y quieres verlo desde el principio, pues te sugiero que vayas a video número 1 y así vayas viendo uno por uno hasta llegar a este punto en el que estamos y podrás ver el paso a paso. Ahí va todo explicado. Y dicho todo esto, doy la bienvenida a todos y todas los nuevos suscriptores y suscriptoras. Gracias por vuestros comentarios una vez más. La verdad es que me animan mucho vuestros comentarios tan cariñosos con tan buenos deseos. Que igualmente también yo les deseo lo mejor. ¿Vamos a tejer? Pues vamos a tejer. En nuestro video anterior nos hemos quedado en la vuelta 28. Ahora vamos a por la vuelta 29. En la vuelta 29 vamos a tejer en marfil hasta 2 puntos antes, porque vemos aquí que estos 2 puntitos de la vuelta anterior cambian a verde. Después tejeremos 5 puntos en verde, 2 en naranja, 2, 4, 5 en amarillo, 3 en naranja, 1 amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en marrón, y con esto acabamos este circulito. 2 en amarillo, 1 naranja, 2 amarillo, 3 naranja, 2, 4 amarillos, y luego ya en marfil hasta el final. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ya tejí en marfil hasta llegar aquí. Entonces dejamos 2 puntos en marfil, los vamos a dejar libres, y este de aquí lo hacemos en marfil, pero ya cerramos en verde. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el quinto adentrándonos al amarillo de la vuelta anterior. Después de esto pasamos al naranja y hacemos 2 puntos. 2 puntos sobre los amarillos. 1 y 2. Y ahora nos vamos al amarillo para hacer, ¿cuántos hemos dicho? 5. 5 puntos en amarillo. Hacemos 1, 2, 3, el tercero, 4 y 5 en amarillo. Ahora cambiamos al naranja. Para hacer 3 puntos. Hacemos 1, 2, 3. Cambiamos a amarillo. Hacemos un punto. Cerramos en marrón. Para hacer 6 puntos en marrón.
Ya hice 5. Voy a hacer el sexto punto y cerramos en amarillo. Y ahora en amarillo hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos a naranja para hacer un punto. Volvemos al amarillo. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Cerramos en naranja. Y hacemos 3 puntos. El primero sobre el naranja de la vuelta anterior. 2 y 3. Nos vamos al amarillo y hacemos 4 puntos. 1, 2. 3. Y el cuarto sobre el último naranja que tenemos la vuelta anterior. Y de aquí ya nos vamos al marfil para tejer hasta el final de la vuelta. Ya vamos tejiendo un punto en cada punto en color marfil. El primero sobre el punto marfil de la vuelta anterior. Los siguientes ya sobre los últimos verdes que tenemos. Y luego ya pues sobre el marfil. Y de esta forma va quedando. ¡Qué preciosidad! Vamos con la siguiente vuelta. Sería la vuelta 30. Entonces vamos tejiendo en marfil hasta la misma altura de la vuelta anterior. Luego tejeríamos 2, 4, 6, 7 en verde, 4 amarillo, 2 naranja, 4 amarillo, 1 naranja, 2 amarillo, 1 naranja, 3 amarillo, 2 en color naranja, 3 amarillo, 2 naranja y 4 amarillo. Ya el resto otra vez en marfil. Aquí en este puntito vemos que el que anterior era marfil, ahora ya es amarillo. Esta es la parte que tenemos que tener en cuenta, que nuestro dibujo nos encaje con lo que tenemos aquí en este patrón o esquema o gráfico. Si aquí, por ejemplo, yo cuento que son 76 puntos en marfil, pero si a ti te salen 77, 75, que no te coincide, no pasa nada. Aquí la prioridad está en nuestro dibujo, que sigamos el esquema que tenemos aquí en el dibujo, ¿vale? En nuestra primera hilera, nuestra primera vuelta, aquí abajo. Pues sí era importante como para centrar bien el dibujo, pero una vez ya comenzamos a tejer el dibujo, la prioridad está en ir siguiendo la pauta que nos da este esquema. ¿Queda claro esa parte? Bien. Entonces, aquí vamos a tejer en marfil. Si quieren contar, cuentan. Y si no, no pasa nada. Hasta llegar
al punto que tenemos en la vuelta anterior en verde y tejemos en verde justo por encima. A partir de ahí sí tenemos que ir contando bien para que nuestro dibujo case o nuestro tejido case con el esquema que tenemos. Bueno, pues vamos a seguir tejiendo. Una vez llegamos aquí, este último puntito que tenemos en marfil, lo cambiamos o cerramos en verde. Ahora ya vamos tejiendo en verde. Hemos dicho que son 2, 4, 6, 7 puntos en verde. El que hace 7 cambiamos al amarillo y tejemos 4 puntos en amarillo. A ver que yo pille aquí mi amarillo. Y hacemos 4 puntitos. Es 1 y 2 y 3, 4. El que hace 4 lo cerramos en naranja. Y hacemos 2 puntos en naranja. Uno y 2. Nos volvemos al amarillo para hacer otros 4 puntos. Uno, 2, uy, aquí, 2, 3, 4, cerramos en naranja para hacer un solo punto. Hacemos un punto, cerramos de nuevo en amarillo, hacemos 2 puntos, uno, 2 y de nuevo vamos al naranja y hacemos un punto. Retomamos amarillo. Hacemos 3 puntos. Uno, 2, 3. Tomamos naranja. Hacemos 2 puntos. A ver, aquí. Así. 2 puntos. Uno sobre el naranja de la vuelta anterior. El segundo sobre amarillo de la vuelta anterior. Nos vamos al amarillo. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Volvemos al naranja. Hacemos 2 puntos. El primer punto sobre el naranja de la vuelta anterior, el segundo punto sobre amarillo de la vuelta anterior y nos vamos al amarillo y hacemos 4 puntos.
1, 2, 3 sobre el amarillo de la vuelta anterior y 4 sobre el punto que teníamos en marfil. Ahora volvemos al marfil. A ver dónde lo tengo yo. Aquí, aquí. Voy a cogerlo aquí. Y ya vamos tejiendo en marfil hasta el final de la vuelta. Y vemos que nos coincide con nuestro gráfico, que efectivamente nos decía que teníamos un puntito en amarillo sobre la vuelta anterior de marfil. Eso es lo importante. Que aquí nos salga la cantidad de puntos o aquí a este lado. Aquí, a este lado. O a este. Nos coincida la cantidad de puntos. No es tan importante como que estos puntos de aquí sí que nos coincidan con el dibujito que tenemos, para que así nos salga bien el estampado. Y vamos con la vuelta 31. La vuelta 31 vemos aquí que tenemos un punto verde antes que la vuelta anterior. Entonces eso significa que vamos a tejer 75 puntos en marfil. Luego tendremos 2, 4, 6, 8 puntos en verde, 2 en amarillo, 3 naranja, 4 amarillo, 1 naranja, 3 amarillo, 1 naranja, 4 amarillo, 1 naranja, 3 amarillo, 2 naranja y 2 amarillo. Acabamos aquí 2 puntos antes que en la vuelta anterior. Por lo tanto, al final tendremos 2 puntos más en marfil. Vamos a hacerlo. Ya tengo aquí tejido en marfil y hemos dicho que según el dibujo tenemos que este punto que aquí tenemos marfil lo tenemos que cambiar a verde. Así que este puntito que tenemos antes lo comenzamos en marfil, pero ya lo cerramos en verde. Aquí cerramos en verde, ajustamos y empezamos a tejer 8 puntos. El que hace 8 lo cerramos en amarillo. Y hacemos 2 puntos. Después de estos 2 puntos nos vamos al naranja. Y tejemos 3 puntos. 1, 2, 3 sobre los 3 amarillos de la vuelta anterior. Después de estos 3 naranjas nos vamos de nuevo al amarillo. A ver que yo lo coja aquí. Y hacemos 4 puntos. 2 sobre los 2 naranjas de la vuelta anterior. Y 2 más sobre los amarillos de la vuelta anterior. Cambiamos al naranja de nuevo y hacemos un solo punto. Y cerramos de nuevo en amarillo.
hacemos un punto naranja. Ahora vamos con los puntos en amarillo, que son 3. 1, 2, 3. Volvemos a cerrar en naranja. Para hacer un punto en naranja. Hacemos aquí un puntito. Nos vamos de nuevo al amarillo. Vamos a ajustar aquí un pelín. Así. Después de que hemos hecho 3 puntos en amarillo, ahora son 4 puntos en amarillo. El primer punto sobre el naranja de la vuelta anterior. 2, 3, 4. Un puntito en naranja. Sobre un punto naranja de la vuelta anterior. Y nos vamos con el amarillo para hacer 3 puntos. Uno, 2, 3. Volvemos a cerrar en naranja para hacer 2 puntos. Uno y 2 sobre los naranjas de la vuelta anterior. Cerramos otra vez en amarillo. Y hacemos 4 puntos en amarillo. ¿Sí? 1, 2, 3. Perdón, no son 4, son 2. Sí, son 2 puntitos en amarillo. Porque según el gráfico lo hemos visto antes, que quedaban 2 puntitos adentrados. Teníamos 2 puntitos menos que la vuelta anterior. Disculpen, yo voy mirando el gráfico y creo que me he ido a la vuelta anterior. Ay, lo siento. Bueno, que no son 4, ¿vale? Que son 2. 2 puntitos en amarillo. Y aquí ya cerramos con el marfil. Y acabamos nuestra vuelta ya en marfil. Aquí ya cerradito. Estamos en vuelta 32. Aquí hacemos un punto antes en verde, con lo cual tenemos 2, 4, 6, 8, 10 puntos en verde. 2 naranja, 5 amarillos, 2 naranja, 3 amarillos, 2 naranjas, 3 amarillos, 1 naranja, 4 amarillo y 3 en naranja. Y ya de ahí el resto de la vuelta en marfil.
Así pues, como siempre en el punto de antes, ya lo cerraríamos en verde. Este punto que en la vuelta anterior era marfil, ahora lo hacemos en verde. Y seguimos tejiendo en verde los 10 puntos que hemos visto. Y el que hace 10 lo cerramos en naranja para hacer 2 puntos. Hacemos 1, 2, cerramos en amarillo. Para hacer 5 puntos en amarillo. Uy. Aquí vamos tejiendo 5 puntos. El que hace 5 cerramos en naranja y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Ahora cerramos en amarillo. Para hacer 3 puntos en amarillo. Uy, que me he traído un hilito que no corresponde. Aquí. Hacemos 1, 2, 3. Volvemos al naranja. Y ahora en naranja hacemos otros 2 puntos. Uno, 2, regresamos al amarillo y hacemos 4 puntos. Perdón, 3 puntos. 1, 2. El tercero volvemos a cerrar en naranja. Para hacer un punto en naranja, regresamos al amarillo y hacemos 4 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Nos vamos al naranja y hacemos 3 puntos. 1, 2, y 3. Una vez tenemos los 3 puntos ya hechos en naranja, el tercero y último cerramos en marfil y comprobamos que este último punto color naranja coincide con el punto amarillo de la vuelta anterior, igual a como nos lo ha puesto el gráfico. Bien, ya en marfil vamos tejiendo hasta finalizar la vuelta.
Y así es como está esto ya quedando. La verdad es que está quedando muy bonito. Pero aquí nos tenemos que quedar por ahora. Continuaremos en nuestro próximo vídeo. Vamos a ponerlo bien para que se vea bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta. Bueno, queridas amigas, amigos, nos tenemos que despedir, agotamos el tiempo. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.